Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que amablemente nos estén escuchando. Estamos en Cine a Tres Actos, su bonito podcast sobre cine. Quien les habla es Freddy Montes y antes de presentar a mis compañeros, pues queremos darles las gracias por habernos estado escuchando durante estos episodios, por estar con nosotros, por comentar. Han estado muy activos también en los comentarios, por sus bonitas palabras, bonitos deseos y también por sus comentarios constructivos que nos han hecho, se agradecen, y por supuesto porque nos platiquen qué más quieren escuchar, de qué más quieren que hablemos, qué temas quieren que se aborde. Cualquier comentario que tengan, de verdad es bien recibido. Dicho lo anterior, procedo a presentar a la reina de los podcasts. Está en todos, la auténtica Marta de Baile de este mundo digital, no solo por su participación activa en muchísimos podcasts, sino porque es la única, junto a Marta de Baile, que puede pronunciar correctamente la palabra McDonald's en todo México. Así que, señorita Alejandra Vega, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta de ser la de los podcasts y de tener esa comparación con Marta de Baile. Mira, si tenemos la mitad de su éxito, yo me doy por bien servida. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes porque la verdad es que el tema está súper cool y creo que va a salir bien padre. Entonces ya quiero empezar. Estoy muy emocionada y les agradezco a ustedes dos también por estar aquí. Tenemos temazo, efectivamente, y después de las cosas que presentamos hace 8 días, creo que nos vamos a reivindicar un poco. ¿O no, mi querido coconductor, conocido como el mejor locutor de Sinaloa en cualquier programa de las 5 de la mañana? Dirán ustedes, ¿es el único? Pues sí, pero eso no quita que sea el mejor locutor de Sinaloa en vivo a las 5 de la mañana. Mi señor experto en todos los apartados técnicos de este programa, pero incapaz de regular su propio sonido. Señor Osvaldo Escalante, ¿cómo está usted? Óyeme, no andes filtrando comentarios de la gente que nos escucha porque ya no te va a querer mandar nada. Si no dices, nadie sabe nada. Te estoy pidiendo que por favor regules tu audio. Y mejor cómprate un micrófono. ¡Qué fuerte! Yo tengo micrófono y Alejandro y yo nos escuchamos igual. Eso quiere decir que el problema eres tú. No. Vengan a Sinaloa a grabar mejor. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Me gusta. O sea, unas vacaciones suenan bien, la neta. Unas vacaciones no pagadas aquí en Sinaloa, ¿cómo les caerían? No pagadas. Fuerte, ¿no? Pues qué bueno que ya es tu último episodio hoy y que pues ya nuestro futuro coconductor está en Ciudad de México, más cerquita. Ingato, roña. Ya pueden grabar en la Cineteca, ¿verdad? Así lo es. Exactamente. No, muchas gracias a ambos por invitarme a este su querido podcast, que se han adueñado claramente de él y a mí me han dejado relegado como un simple coconductor que tiene sus últimos episodios contados. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar y por supuesto, como bien dice Freddy, después de lo que fue el episodio anterior, ahora sí tenemos que ponernos serios. Y la verdad yo quiero, y creo que hablo también por Ale Vega, darle el reconocimiento que se merece. Así, él me puede tratar muy mal y pues ni modo, así es él, pero yo no me voy a rebajar, ¿ok? Yo sí le doy el reconocimiento y el mérito que se merece mi querido Freddy Montes, porque el guión, porque el tema a desarrollar en este episodio obviamente está pues justamente estructurado, desarrollado, escrito completamente por él. Así que si se equivocó en algo de la historia del cine, bueno, pues ya saben a quién echarle la culpa. Si nosotros nomás ponemos la voz. Del podcast, si todo está perfecto, en efecto fui yo. Muchas gracias por sus bonitas palabras. Gracias. No, muchas gracias, mi estimado Osva. En efecto, tenemos un tema pesado, un tema interesante en nuestro segundo acto. En el primero vamos a hablar, ya saben, de las noticias de la semana. Vamos a hablar de inteligencia artificial, del Festival de Sundance. Vamos también a tener un par de notas más populares, pero que las vamos a llevar a un pequeño debate ahí interesante. En nuestro segundo acto, ya lo dijo Osva, un tema muy interesante, una breve pasada por la historia del cine. Digo breve porque nos vamos a llevar todo el acto, pero es breve tomando en cuenta toda la cantidad de movimientos, de cineastas, de cosas que han pasado a lo largo del cine para entenderlo como
como lo comprendemos hoy. Y bueno, también entendiendo que si algo falta por ahí, algo nos quedó pendiente, bueno, entenderá que las limitantes del tiempo son las responsables. Y en nuestro tercer acto vamos a tener recomendaciones como cada semana. Tenemos una película de uno de los directores que vamos a hablar, pero además fundamental para entender el quehacer de un director en las filmaciones, en el cine como tal. También tenemos una película que lleva el título de uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. Es reciente, pero está relacionada un poco con su proceso creativo. Ya lo platicaremos. Y tenemos también una película de la que hablaremos en nuestro segundo acto a fondo, también del movimiento cinematográfico que la respalda y que mejor está en una plataforma que es completamente gratuita. Entonces, dicho lo anterior, y como hay mucho de qué hablar, vamos con nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Arrancamos con nuestro primer acto y como bien decías, mi estimado Osva, antes de empezar con las notas, como bien decías en nuestra introducción, si algo sale mal en nuestro segundo acto, échenme la culpa y de una vez me disculpo porque 2 veces hay una fecha incorrecta. Se dice 1885 cuando debería de ser 1895. ¿Cómo lo sé? Porque Mira, venimos del futuro. pues. ¿Cómo lo sé? Porque venimos del futuro y sé qué va a pasar. Entonces, Pero como, ¿por qué pues, parte dijiste esa fecha para que la gente vaya medio intuyéndolo? luego, Al luego, principio, cuando, luego. cuando hablamos de los Lumière, O sea, 2 veces luego, seguidas. cajeteándola, güey. Una la dije yo y luego en la primera intervención de la señorita Alejandra Vega, ahí. Ni Yo modo, como ni te hago modo. caso a ciegas, ya sabes que lo que Yo lo pongas, sé, yo lo repito. yo lo sé. Disculpe usted, un numerillo nada más que se fue. Pero bueno, vamos a hablar de las noticias más importantes de los últimos días, de la última semana en el mundo del cine. A ver, algo que causó, en verdad revuelo y sigue causando revuelo es esta tendencia de las imágenes virales hechas con inteligencia artificial respecto al estudio Ghibli, este estudio que hace mayoritariamente las películas de Miyazaki, estas películas de animación con un estilo muy característico. Bueno, resulta que hace unos días un generador de imágenes en inteligencia artificial desarrolló una actualización de ChatGPT que les permitía a los usuarios hacer imágenes de lo que sea al estilo de este estudio, del estudio Ghibli. Tú subías una imagen tuya con tu papá y te la hacía a este estilo, subías una imagen de una película que ya existía y te la hacía a este estilo. Hubo durante días, y de verdad esto tiene unos días, parecería que ha pasado mucho tiempo, pero fue en cuestión de horas que se empezó a hacer viral y subieron imágenes de todo lo que se puedan imaginar hechas con este efecto. El tema es que aquí pues empiezan a partir los discursos y es donde quisiera darles la palabra primero a ti, mi buen Osva, sobre los límites de la inteligencia artificial. A final de cuentas, y en este punto en concreto, es divertido, es entretenido, está padre tener imágenes tuyas hechas en un segundo. Bueno, me imagino que se hacen en un segundo, no tengo ni pinche idea de cómo se hace porque soy un viejito, pero me imagino que debe tardar un segundo hacerlo y no debe tener mayor ciencia. Entonces, es divertido tener al alcance estas herramientas o se vuelve un peligro, sobre todo para los derechos de autor, para la propiedad intelectual. El que con una facilidad, un estilo de animación que te ha costado años desarrollar, que te cuesta estudios, técnicas de computadora o tu propio talento de hacerlo a mano y después hacer que esto sea una animación que se ve en la pantalla, ¿es realmente un problema? ¿Nos tenemos que empezar a preocupar o está chido, está divertido? Pues mira, está divertido hasta que no dura un segundo en generarte la imagen, sino que dura un par de minutos. Y eso es porque el propio creador, el propio director de ChatGPT, pues dice que los servidores están quemándose, que está todo sobresaturado por la gran demanda de todas estas personas que están intentando crear su propia fotografía al estilo de Ghibli. Y pues ya es cuando te das cuenta de los problemas no solo para la propiedad intelectual, los derechos de autor, sino también pues para el propio medio ambiente, ¿no? Con todos esos litros de agua que se gastan para mantener en refrigeradas condiciones todas estas computadoras y servidores, porque pues por eso se mantienen fríos.
si una computadora que suele tener uno que se dedica tal vez a los videojuegos o a streamear, suele utilizar un sistema de enfriamiento por agua, pues ahora imagínate aquellas super mega corporaciones como ChatGPT o como Grok de X antes Twitter o como, ¿no? Todas estas inteligencias artificiales generativas o tradicionales, pues utilizan, ¿no? Creo que, a ver, no es que esté una cosa bien o una cosa mal, pero al mismo tiempo sí, y es que creo que hay que un poquito diferenciar las dos tipos de inteligencia artificial que hay. La tradicional, que sería un poquito la primera que salió, digamos, en la que, oye, te paso este PDF de 800 páginas, me ayudas a resumirlo o a sacar los puntos clave, que antes te ponían tareas de eso en la escuela y ahora los haces en cuestión de segundos o de minutos, ¿no? Ya también estás perdiendo, pues te está afectando para perder la comprensión lectora, para el sacar puntos importantes y bueno, básicamente para sacar tus propias conclusiones de un tema, ¿no? Pero digamos que ese tiene cierta utilidad que te puede ayudar a facilitar las cosas y enfocar tu tiempo en ser más creativo, bla, bla, bla. Bueno, eso está bien si sí vas a enfocar tu tiempo en otras cosas, porque está la otra inteligencia artificial llamada inteligencia artificial generativa, que es justamente esta de la nota en cuestión. Es inteligencia artificial en la que tú le dices, oye, mira, aquí te va una imagen de mi perrito y yo cuando fuimos de vacaciones a Acapulco, quiero que me la hagas con al estilo Ghibli, al estilo anime, al estilo Pixar, al estilo lo que tú quieras, ¿no? Hay que recordar que la inteligencia artificial no crea cosas desde cero. Incluso la inteligencia artificial tradicional, la que les comentaba hace unos momentos, todo lo que te da ya está previamente reportado, previamente citado, solamente te lo está como acomodando de una manera un poquito más fácil para ti, ¿no? Entonces, Que nos damos nosotros, estamos creando al enemigo. Estamos creándole tal cual, estamos dando nosotros, es exactamente a donde quiero llegar con el otro lado, la inteligencia generativa. Estas imágenes que te está creando al estilo de todas estas animaciones, hay que recordar que la inteligencia artificial no crea nada desde cero, está agarrando, en este caso de manera descarada, pues el estilo de animación de un creador, en este caso específico de Hayao Miyazaki, pero del estudio que tú quieras y del estilo que tú quieras. Entonces lo único que está haciendo es piratearse cosas, ¿no? Piratearse cosas, que bueno, a lo mejor es gratis, entonces pues no tiene mucho problema porque pues lo estás usando como para diversión, que risa, bla, bla, bla. Bueno, la cosa es cuando decida un estudio de animación ya no contratar diseñadores, ya no contratar animadores y utilizar al 100% una inteligencia artificial para agarrar un estilo que ya existe y que simplemente se están copiando y ahí sí pues sacarle un beneficio económico, porque la película que van a hacer no creo que la vayan a proyectar de manera gratis, ¿no? Entonces, híjole, tiene muchos temas de donde rascar. Aquí podríamos estar prácticamente todo el episodio, pero no queremos desviar la atención de lo que es el tema principal. Así que sería dividir lo que son los distintos tipos de inteligencia artificial, el daño que le hacen al medio ambiente, el daño que le hacen a los artistas, el daño que muchos digan, no, es que la inteligencia artificial nos permite enfocarnos en cosas creativas, enfocarnos en el arte, dejar todas esas tareas tediosas y que ojalá lleguen los robots humanoides para que nos hagan la comida y ahí ya no perder media hora de nuestro tiempo, sino que ahora aprovechar esa media hora para leer un libro. Bueno, pero si luego utilizas la inteligencia artificial y le pones un PDF y le dices, oye, este libro, El Señor de los Anillos, resúmemelo, hazme una crítica y súbela a YouTube. Pues entonces, ¿de qué te está haciendo provecho, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, pero pues como dijo el propio Hayao Miyazaki, no hace falta que lo diga alguien más, es una aberración, por lo menos esto de las imágenes, pero bueno, cada quien quiere tener su foto ahí de su familia, está bien, es válido, ni modo. Sí, de hecho, yo creo que esto da para un episodio como tal completo. Yo lo único que quiero decir es que ya el próximo episodio pues lo vamos a hacer ya con inteligencia artificial, ya estoy harto de estar haciendo guiones. Y Osvaldo por ahí dijo algo importantísimo y terrible. No, o sea, no es que una imagen genere litros de agua proporcionalmente, ¿no? Pero sí, los servidores necesitan muchísima agua para enfriarse y desde que salió esta actualización hasta ahorita, se estima que se han gastado, escuchen nada más, 216 millones de litros de agua. Por Oye, aquí ahí en está el debate. Sinaloa estamos
a menos ¿Ve? del 5% de capacidad en las presas, nos están queriendo ya como tandear el agua, como si fuéramos Monterrey, Nuevo León. O sea, estamos jodidos para que del otro lado del mundo, y no del otro lado del mundo, aquí en Estados Unidos al norte, pues anden gaste y gaste y gaste, que ahora no es lo único, ¿eh? Hay un montón de compañías y un montón de todo que utilizan un montón Sí, de agua, claro. pero bueno, esto es lo que nos compete en esta ocasión. Mi estimada Ale, cállanos ya, por favor, porque siento que estamos ya neceando un poco. Mira, yo lo único que les voy a decir es que aquí no hay que hacer un episodio, no hay que tener ningún debate, no nada. Esto es horrible, o sea, es horrible de todas las formas. Si usted cree que por un pendejo dibujito hecho por 2 segundos ay, qué simpatiquito estamos gastando agua, estamos gastando recursos, está violando propiedad intelectual en cierta forma, estamos menospreciando el arte de las personas. Es una aberración, es una estupidez, es una abominación. No hay nada que discutir, es una pendejada mayúscula y si usted lo está haciendo, pierde todo mi respeto. No hay manera de que esto tenga justificación, no hay ningún debate de por medio, no se puede estar haciendo. Y es todo lo que tengo que decir. Eso, bebé, alócate. Y Oye, oye, nunca Freddy. había escuchado a Alejandra así. Oye, Freddy, yo Estoy creo que furiosa, sí. furiosa. Me Dile a parece y de verdad estoy usando la palabra pendejada, pero no decir una palabra más fea. Freddy, dile a ChatGPT que para la otra no se equivoque con las fechas. Porque Ale se va a Sí, dar cuenta que estás exacto. utilizando inteligencia artificial para los guiones. No, no, exacto, ahí está, exacto. Pues me equivoqué y por eso ahí está Que la se vea prueba de la que fue falla humana, humano. dice Freddy. Exactamente, fue a propósito. Fue a propósito. Estaba tan perfecto todo que necesitaba un errorcillo. Bueno, qué cosa, qué tema. Sí, esto da para un episodio, perdónenme, pero esto tiene que dar No, para un episodio. si Sí. usted es esta persona estúpida que lo está haciendo, es un estúpido y no hay nada que debatir. Nunca había escuchado así a Alejandra Vega. Sépanlos ustedes, llevamos 8 episodios, pero en varios años de hacer podcast nunca había pasado. No, Vamos furiosa estoy. pues, vamos pues a la segunda nota de esta semana. Rápido, el Festival de Sundance se mudará a Colorado. ¿Cuál es el Festival de Sundance? Es uno de los festivales más importantes del mundo, junto con Cannes, junto con Venecia, junto con Berlín. A ese nivel está el Festival de Sundance. Se desarrolla en Estados Unidos y se había desarrollado toda su historia, 40 años, en Park City, en Utah. Una ciudad que, además de tener el Festival de Sundance, pues tenía ciertas atracciones, principalmente ser una ciudad de esquí. Entonces, pues al llevarse el festival en fechas de invierno, en enero, pues permitía hacer una atracción completa. Los organizadores han anunciado que la próxima edición será la última, que se lleve en Utah, y a partir del 2026 se llevará a cabo en Boulder, Colorado, que evidentemente no es una ciudad de esquí, sí es una ciudad de montaña, sí respeta ciertos temas de naturaleza que se tenían, pero ya no será el lugar donde está desarrollado siempre. Se entienden los motivos de los organizadores, perdón, Park City ya era una ciudad muy pequeña para sostener a todos los reporteros, a toda la gente que iba a cubrir el festival, a todas las estrellas que iban y se presentaban, se entiende, pero por otro lado, pues es quitarle una esencia muy, muy, muy bonita, muy, muy, ligada a Sundance. Es cierto, no tiene un nombre de una ciudad como Cannes, como Venecia, como Berlín, pero bueno, Sundance siempre había sido de Utah y ahora después de 40 años estará en otra ciudad. ¿Tienen ese tema nostálgico como un servidor o la verdad les vale queso donde se lleve Sundance mientras se siga desarrollando? Mi estimada Ale, primero voy contigo. Pues fíjate que ahora que lo mencionas, pues claro que sí hay un tema de nostalgia, sobre todo porque es un festival que, como bien dices, nació de una manera pues como muy independiente de Hollywood, ¿no? Como la oportunidad de dar cierta visibilidad a películas que no están dentro de este rubro de grandes producciones. Y me gusta, si bien hay cierto elemento de nostalgia, como lo mencionaste, me gusta que al final lo están moviendo porque dicen, pues es que sí necesitamos pues mayores espacios, ¿no? Un signo de crecimiento y creo que eso es importante que se visibilice en lugar de que lo ahogues y vaya un poco apagando el brillo que tiene, porque creo que ya cuenta con un renombre importante. Entonces, entendemos que ya hay apoyo de los gobiernos, entendemos que por supuesto va a haber financiación para que siga sucediendo, porque obvio atrae turistas y etcétera. Entonces, pues, mientras sea para bien, yo creo que está súper padre que hayan decidido, pues, no quedarse con lo anterior y poder evolucionar para que no se muera ni este ni ningún festival en general.
Mi Osva, que se lo lleven allá al Fuerte Sinaloa, ¿o qué? No, pues si se lo traen para acá menos personas, menos capacidad. ¿Cuántos cines hay en el Fuerte Sinaloa? Ninguno. O sea, debería de ser en Los Mochis, Sinaloa, aparte, para que se pueda proyectar un festival de cine. Y ni eso, porque hay tres... Bueno, sí hay varias salas. Son 3 cines, hay varias salas, pero no daría abasto, por supuesto. Fíjate que yo estoy un poco con Ale, porque entiendo el punto nostálgico, entiendo el punto, mira, es un cine independiente, tal, pero si lo seguimos haciendo así, pues al final de cuentas los más afectados pues son los consumidores, porque son los que menos van a tener la oportunidad de ver estas películas, ¿no? O sea, se va a limitar muchísimo su exposición, su proyección en las salas de cine, y la gente la podría ver pues hasta que se estrene o en otro festival un poco más grande como los ya mencionados Cannes, Berlín, etcétera, o hasta que ya se estrene ahora sí de manera nacional e internacional. A mí el Festival de Sundance es uno de los que más me gusta, ¿eh? Creo que el mejor sigue siendo el de Cannes, o por lo menos el que, digo, ya hemos visto que por ejemplo el año pasado la Palma de Oro fue la ganadora al Oscar, estamos hablando de Anora, y pasó hace unos cuantos años también con Parásitos, pero Sundance es ese festival. Nunca me ha tocado lamentablemente ver una película de Sundance, ni una película mucho menos en el festival tal cual. Hablaba primero de manera online, virtual. Pero para quienes no conozcan mucho de Sundance, sí, es el cine independiente. ¿Pero por qué? Porque es el primero o de los primeros festivales en el año. Normalmente cuando una película se estrena en Cannes o en Berlín, pues ya es de que en verano, casi tirándole a otoño, ¿no? Entonces ya la película ya tiene cierta publicidad, cierto marketing. Y en Sundance no, normalmente son películas de muy muy poquito presupuesto, normalmente son películas de directores desconocidos, y por ende la gente entra a ver una película en Sundance sin saber prácticamente de qué trata. O sea, a lo mejor sabe quiénes actúan, quién la dirige, pero no saben quiénes son ellos porque nunca los habían visto antes, y no hay una sinopsis tal cual, salvo contadas excepciones, ¿no? Entonces eso me gusta, porque muchas películas que después se hicieron populares pues salieron precisamente del festival de Sundance, ¿no? Estamos hablando por ejemplo de Never Rarely Sometimes Always, de A Different Man, de Minari, de Esto no es Berlín, de Heroico, de la propia Coda, de Sueño en otro idioma, de Rotting in the Sun, de Sin señas particulares, por mencionar algunas películas mexicanas, ¿no? Pero hay por supuesto otras estadounidenses y de otros países. Por ejemplo, A Real Pain, una de las favoritas del año pasado de Ale Vega, y con Kieran Culkin, pues ahí estaba, ¿no? Ahí también se estrenó, aunque bueno, justamente esa película es de las excepciones. Entonces, pues está bien, a mí me parece bien, digo, si no se querían limitar, si no se querían justamente dejar de crecer, pues creo que fue una buena decisión para que más personas conozcan el festival. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo se hubiera buscado un financiamiento para que en esa ciudad donde históricamente se ha desarrollado el festival, pues se pudiera seguir desarrollando. Bueno, pues ¿qué esperas? Búscalo. No, pues yo, ¿por qué? Yo no soy Es Pues que porque eres el, gobernador de porque eres las el, tradiciones. porque eres el único que Sí. quiere que se quede ahí. No, la gente de Utah, los utenses o utaenses, Bueno, habrá que pues sí, buscar cómo imagínate que Potentes, me encanta. que les quitan su patrimonio cultural y se lo llevan a otro Pues lado, es- pues ahí sí ahí hasta yo. está, ahí está, apropiación cultural la que se está haciendo. Todo mal, todo mal. Yo sí soy un nostálgico, y a mí me gusta que las cosas se mantengan en el estado en el Un que se encuentran. viejito, se dice Un un viejito, pues, viejito. para pronto. Y Exacto. mira que la viejita tendría que ser yo, me estás robando mi papel. No, no, pues es que sí, ¿por qué? Porque si algo está bonito, está padre, lo tenemos que mover. Pero bueno, sigamos con la siguiente y última nota de esta semana. La nota como tal es que se anunció al elenco completo de Avengers Doomsday, y también que se lanzó el tráiler de Destino Final 748, no sé qué entrega sea. El punto es, no precisamente esa nota, sino dos cosas relacionadas con esto. Una, el anuncio de la nueva película de Avengers tuvo 275 millones de vistas digitales, más o menos lo que se ha gastado en agua la inteligencia artificial, así de visitas digitales ha tenido, lo que lo convirtió en la transmisión en vivo más grande de Marvel hasta la fecha. Por otro lado, el tráiler de Final Destination Bloodlines, Destino Final, se convirtió en el segundo tráiler de estreno de terror más visto de la historia, con casi 179 millones de vistas en solo 24 horas. Aquí el tema no es quién va a salir en Avengers, si va a estar buena la de Destino Final o no.
Aquí la situación es, de repente lees en redes sociales que Avengers ya no es lo mismo, que no va a ser el boom, que va a ser un fracaso y ¡pum! Su mayor transmisión de la historia. Luego lees que Destino Final ya está choteado, que ya son muchas cosas, que ya quien lo va a ver, ¡pum! El segundo tráiler más visto de la historia en cuanto a terror. Entonces, la pregunta aquí es, pues parece que estamos destinados a que estos productos repetitivos, a que estas secuelas, a que estos reboots, a que esta idea de seguir buscando estar en un lugar seguro para el cine, pues es la tendencia y por lo menos por un rato va a seguir funcionando porque estos números demuestran que la gente sigue interesada. Está bien, desde el punto de vista del negocio está perfecto, algo me funciona, lo voy a seguir explotando, se entiende, pero desde el punto de vista artístico, sobre todo tomando en cuenta que ninguna de las dos son sagas o franquicias donde el valor artístico se pondere, ¿vale la pena seguirle apostando tanto a esto, a reboots, a remakes, a refritos? ¿O podríamos ya empezar a darle cabida a otras cosas que podrían ocupar esta atención de la gente? Si no nos vamos por el negocio, si esto está funcionando, si a la gente le entretiene, está bien, o hay que hacer un esfuerzo por buscar productos, eh, por lo menos que busquen algo nuevo o algo diferente. ¿En qué esquina del ring estamos, mi buen Osva? Pues mira, yo creo que la respuesta a la pregunta retórica que habías hecho sobre, a ver, si por qué decimos que ya nadie lo va a ver y resulta que es lo más visto, la respuesta es redes sociales, burbujita en la que vivimos, porque somos unos cuantos, a pesar de que parezca que somos muchos, somos unos cuantos nada más los que decimos que ya no queremos ver películas de superhéroes, que ya no queremos ver las entrega número 84 de una saga de terror. Porque tú sales al mundo y ves el cine cómo se llena cuando hay un nuevo estreno de este tipo de blockbusters y dices tú, oye, pues es que los 3000 que parecen un montón en Twitter, pues son bien poquitos. Entonces, no digo que esté bien y que esté mal. Obviamente, a mí me encantaría y lo que más me enoja de este tipo de estrenos es que acapara todas las salas y no hay ninguna posibilidad de que una película independiente se pueda estrenar o pueda ser visible. Pero pues caemos en el mismo círculo vicioso de siempre. No hay salas de cine disponibles, entonces no hay nuevas películas y por ende la gente no ve nuevas películas y por ende no las pone, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso, bien, pero bien vicioso, más que el fentanilo. Y pues ahora sí que parece que no hay de otra, o sea, no hay de otra. Y fíjate que desde el lado comercial y desde el lado de sobrevivir el cine, que sé que no es el cine que nos encantaría, ¿verdad? No es el cine, como diría Scorsese, es el cinema, pero el cine como proyección, como sala, como convivencia, como experiencia de masas, pues parece que la única manera en la que sobreviva y en la que siga, pues es con este tipo de películas. Mi Ale, ¿tú qué opinas? Tú que eres gran fan de Avengers, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, y espero de verdad no contradecirme porque aquí se me pueden acusar de eso, pero pues primero que nada ya maten a Avengers, ¿no? Sí, ya. Creo que acude a lo que sabe hacer, que es la nostalgia, para traerles a los personajes de siempre, a los que ya saben que están comprobados en taquilla, los que todo el mundo quiere volver a ver porque ya no les gustaron los spin-offs. Y pues funciona. La verdad es que, como bien dice Osva, por más que deberíamos de apostarle a nuevas producciones y posibilidades de nuevos autores, directores, etcétera, pues seguimos viendo el pan con lo mismo y es porque se sigue consumiendo el pan con lo mismo y desafortunadamente entre más le sigan dando pan con lo mismo y siga funcionando ese elemento nostálgico, pues ya no hay mucho más que hacer. Ojalá, y creo que eso, digo, va a sonar muy presuntuoso, pero creo que eso nos toca a todos los que hablamos de cine, podamos darle mayor visibilidad a otras cosas y ya dejar a un lado este tema tan reiterado que a mí ya personalmente ya me tiene muy harta. Dicho esto, he de decir que el tráiler de Final Destination, vi 30 segundos, me espanté horrible, me detonó un montón de paranoia y disfruto mucho esas películas. O sea, yo sé que ya están gastadas, yo sé que cada vez son más inverosímiles, pero siempre Final Destination sí le tengo como mucho cariño porque siempre me ha espantado cabrón y si yo que soy muy ansiosa, pues siempre me pone a pensar en nuevas formas de morir. Entonces, vi 30 segundos, sufrí muchísimo, ya quiero verla y ojalá sea creativa y sea divertida, que otra vez, como dices, Osvan, no digo que vaya a ser cine,
pero sí creo que podemos pasar un buen rato con ella. Ahí sí, a esa sí la he puesto. Esa es la cuestión, que así como tú piensas de Final Destination, pues hay otros Exacto, 800 millones que piensan eso de Avengers. Y justo por eso dije, o sea, no, o sea, yo sé que me voy a contradecir, hice el disclaimer con toda la intención, porque sé que hay cosas que no soporto, pero también puedo entender por qué hay cosas que te emocionan y a lo mejor son burdas, y a lo mejor no son cine, como lo es Final Destination, sin embargo, de que la voy a ver, la neta. Entonces, un poco el balanceo al final de, ok, hay cosas que se van a seguir haciendo, pero también tratemos de consumir cosas Exacto. nuevas, ¿no? Es que y descubrir nuevas historias. La cosa es que probablemente de nosotros tres, Ale Vega sea la más capacitada en ver películas así, porque es la que más consume películas bielorrusas. Entonces, pues ahí Ale Vega sí que tiene el balance, ¿no? Oye, yo no hablé del tráiler porque yo no me he visto ninguna, ojito aquí. Y me las voy a ver esta semana, porque sí tengo muchas ganas de verlas. Así que no me vi ni el tráiler, porque no me he visto ninguna. Oye, Todos son iguales, ve una y dale una. Ya con una, ¿no? Oye, antes de que, porque sé que ya vamos a pasar al segundo acto, quiero hacer una recomendación, no de películas, sino para aquellas personas que ya van a disfrutar del segundo acto. Si pueden, yo sé que muchos disfrutan de nuestros episodios semanalmente, a lo mejor en el trabajo o haciendo algún quehacer, ¿no? Y también se vale, por supuesto, y es muy, pero muy válido. Pero si tienen la oportunidad de que este segundo acto, no el primero ni el tercero, el segundo acto puedan en algún rato libre, ya en la noche, ya que se van a dormir, se acuestan, se ponen audífonos, le dan play al segundo acto y disfrutan de la lectura como si fuera un audiolibro, créanme que lo van a aprovechar todavía más. Era la única recomendación que quería hacer. Pues con esa recomendación ya, no digamos más y vamos ahora sí a nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Hablemos entonces solo un poco sobre nuestro segundo acto, tema de la semana, breve historia sobre el cine. Para esto siempre la primera parada obligada son los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo. Sin embargo, hay un trío de nombres que deben considerarse como precursores de lo hecho por este dúo. El primero de ellos es Edward Muybridge, quien en 1879 creó el supraxiscopio, que era un dispositivo que consistía en la proyección de imágenes secuenciales que se encontraban en un disco de cristal. Ciertamente no era una proyección de video, pero eran una serie de imágenes que al juntarse y proyectarse daban la impresión de crear una imagen en movimiento. Un poquito como los flipbook o folioscopios, que son estos libros de dibujo que al pasar sus hojas rápidamente dan la idea de que estamos viendo imágenes moverse. El producto más famoso de este invento fue el caballo en movimiento, cuyo resultado final daba la impresión de que se estaba viendo a un jinete cabalgando. Este corto lo pueden encontrar en YouTube o incluso si han visto la película Nope de Jordan Peele, bueno, es la famosa secuencia inicial. Como segundo precursor está Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, del fonógrafo, quien en 1891, junto a William Dixon, presentó el kinetoscopio, que era una caja de madera que ya nos permitía ahora sí observar imágenes en movimiento. Ese podría ser el inicio del cine. El problema es que el kinetoscopio tenía una diferencia clave con lo que después sería el cinematógrafo de los Lumière, y es que era un aparato individual. Las personas se tenían que agachar sobre una especie de lente y veían por unos segundos la imagen moverse, pero esta no se podía proyectar ante un público, por lo que su uso se limitó a eventos, algunos carnavales, cosas más privadas. Hasta aquí no termina la activa participación de Tomás Alva Edison, activa y tormentosa participación de Edison en el mundo del cine, pero más adelante volvemos a hablar de él. El último precursor, y el menos reconocido de todos, es Louis Le Prince, quien en 1888, varios años antes de lo hecho por los Lumière, por Edison, por Dixon, presentó sus primeras imágenes en movimiento. El problema es que si bien logró patentar su invento, nunca fue capaz de realizar una proyección pública en Estados Unidos, pues el 16 de septiembre de 1890 tomó un tren de Dijon a París y jamás fue vuelto a ver, además de que ni su cuerpo ni su equipaje fueron encontrados. Hay teorías de suicidio, de asesinato familiar, de desaparición forzada por una supuesta homosexualidad y, por supuesto, muchas teorías que apuntan a que el propio Thomas Alva Edison, para impedir que presentara su invento en territorio norteamericano, se encargó de desaparecerlo. Pero bueno, ahora sí, la versión oficial respecto al nacimiento del cine parte del invento de los hermanos Louis y Auguste Lumière, quienes en febrero de 1885 patentaron y presentaron el cinematógrafo.
El invento de este par de hermanos franceses consistía en un aparato que servía como cámara y proyector. Así, sin siquiera pensarlo, estos dos franceses filmaron la que se considera que la primera película de todos los tiempos, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir. En ella vemos a los trabajadores de Antoine Lumière, padre de este par de inventores, saliendo de la fábrica. Así de fácil y sencillo para nuestros tiempos, pero sumamente revolucionario y complejo para finales del siglo XIX. Otros de sus proyectos fueron la llegada del tren, que no muestra nada más que un tren llegando a su estación. Lo interesante es que los Lumière colocaran su cámara de tal manera que el tren se dirige hacia la lente, algo muy normal hoy en día, pero que en su tiempo provocó que la gente se levantara de su asiento despavorida, creyendo que un tren realmente venía hacia ellos. Hoy suena hasta tonto, pero imagínense estar viendo por primera vez en la historia la imagen de un artefacto que avanza hacia ti. Las reacciones pues, son normales en realidad. Otro de sus trabajos fue El regado regado, el clásico sketch donde una persona está regando, llega otra y pisa la manguera. La primera no entiende qué sucede y cuando ve hacia la boquilla buscando una respuesta, la segunda persona deja de pisar la manguera y el regador se llena de agua. El valor de este corto es que se convirtió en la primera película de comedia de todos los tiempos. Todos los cortos anteriores se pueden encontrar en YouTube. Si bien, como con lo antes mencionado, se podría debatir sobre el verdadero precursor del aparato que permite capturar imágenes en movimiento. Lo que nadie puede quitarle a los Lumière es que ellos fueron los pioneros en la proyección cinematográfica al público. En esencia, lo que hoy conocemos como una sala de cine, pues el 28 de diciembre de 1885, en el Salón Indien du Grand Café, ubicado en el número 14 del Boulevard de las Capuchinas en París, Francia, ante escasos 33 espectadores, los Lumière realizaron la primera proyección pública de varios de sus trabajos, cobrándole al público por entrar a ver la función. Algo nuevo en aquellos tiempos que hoy tenemos sumamente normalizado. Por ello, se bautizó esta fecha como el día en que nació el cine. Pero los Lumière nunca fueron ambiciosos respecto a su invento. Se limitaron a documentar hechos del día a día, con apenas algunos trabajos fuera de la cotidianeidad, como lo fue la documentación de la coronación del zar Nicolás II de Rusia, la filmación de La ciudad prohibida en China, o la filmación de la primera película mexicana en la historia, la cual consistía en un corto en el que podíamos observar al en ese entonces presidente de la República paseando a caballo sobre el bosque de Chapultepec. Así que sí, si concilian las fechas, descubrirán que el primer actor del cine mexicano fue el mismísimo expresidente Porfirio Díaz, quien entendió, como pocos en su tiempo, que estaba ante un invento que no solo tenía futuro como medio de entretenimiento, sino como un arma propagandística. Pero quienes no tenían fe en su propio proyecto eran los Lumière. Tan poca era su confianza en cuanto al futuro de su invento, que cuando un ilusionista francés de la época, maravillado tras una función de cine a la que había asistido, les pidió a los hermanos que le vendieran un cinematógrafo, estos contestaron que no, argumentando que era un invento sin futuro. El hombre tuvo la fortuna de encontrar un artefacto muy similar en Londres, lo compró e inició una serie de filmaciones que quizás sin saberlo lo convertirían en el primer gran revolucionario del séptimo arte. El nombre de este genio del cine era nada más y nada menos que Georges Méliès, cuyo camino en el mundo fílmico comienza, como muchas otras historias de éxito, con un accidente. Y es que de hecho, un día, mientras filmaba el tráfico en París sin ninguna otra intención narrativa, su cámara sufrió un desperfecto técnico y dejó de filmar. En realidad no pasó nada, pues lo arregló y siguió grabando, pero al momento de proyectar su filmación descubrió que el involuntario corte había creado el efecto de, como por arte de magia, haber convertido un camión en una carroza fúnebre. Y fue así que Méliès descubrió que podía trasladar sus actos de ilusionismo teatral a la pantalla a través de, entre otras cosas, los cortes de cámara. Y fue a partir de ese momento que el quehacer cinematográfico nunca volvió a ser el mismo. George comenzó la filmación de un sinfín de películas que dejaron atrás los fines documentales del cine, presentando algunos de los primeros géneros cinematográficos de la historia, como lo eran la ciencia ficción y la fantasía. Esto, por supuesto, gracias a los ya comentados cortes de cámara que generaban una especie de actos de magia frente al lente, pero a su vez también valiéndose de los primeros efectos especiales que se vieron en el cine, así como el de vestuarios, actores que ya no solo eran filmados haciendo sus actividades normales, sino que seguían un libreto, un guión pues, y por supuesto, grandiosas escenografías. De hecho, Méliès desarrolló uno de los primeros, si no es que el primer estudio de cine de todos los tiempos.
De sus más de 500 filmes, el más reconocido de todos es sin duda Viaje a la Luna, de 1902, el cual también fue pionero en lo que respecta a adaptaciones literarias en el cine, pues estaba basado en varias fuentes como la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, y Los primeros hombres en la Luna, de H. G. Wells. En él se reunieron todos los elementos que ya hemos comentado sobre el cine de Méliès, además de una duración excesiva para la época, un poco más de 14 minutos, lo que hoy pues conocemos como un pequeño cortometraje. La cinta fue también considerada como el primer éxito mundial en taquilla, pues su reconocimiento no se limitó a Francia en particular o a Europa en general, sino que también llegó a los Estados Unidos de América. Sin embargo, el también ilusionista nunca pudo ver un beneficio económico de su éxito en Norteamérica debido a que diversos personajes, entre ellos el ya mencionado Thomas Alva Edison, lograron piratear copias del filme para distribuirlas por todo el país sin ningún crédito para su autor. Esto, obviamente, obligó al francés, junto con su hermano Gaston Méliès, a montar una sucursal de su productora de cine en Estados Unidos, pues con la finalidad justamente de impedir la piratización de su obra. Y en ese momento, en ese punto, es donde aprovechamos para saltar al nuevo continente y hablar de los inicios de la que, hasta hoy, es una de las industrias cinematográficas más importantes del planeta. Y es que, como bien sabemos, la mayoría de los migrantes europeos llegaban a Estados Unidos y se establecían en Nueva York. Por eso era lógico y hasta natural que la industria cinematográfica estadounidense de principios del siglo XX se concentrara en dicho estado. El problema para todos aquellos que querían dedicarse al cine ahí era que también ahí se concentraba la compañía de Thomas Alva Edison, la cual era la dueña de la mayoría de las patentes relacionadas con el cine, por lo que aquellos que querían dedicarse a la filmación debían pagar altas tasas a Edison, lo cual era imposible de sostener. Esto obligaba a los cineastas a desarrollarse en el universo del mercado negro, pero quienes eran descubiertos hacían acreedores a fuertes demandas por parte de Thomas. Con la intención de poder desarrollarse en una todavía joven industria cinematográfica gringa, varios cineastas decidieron buscar un nuevo lugar para realizar sus filmaciones y establecer sus estudios. Necesitaban un lugar predominantemente cálido, que tuviera condiciones climatológicas favorables la mayor parte del año, que gran parte de su territorio estuviera despoblado y que tuviera un fácil acceso a México para escapar en caso de que fueran encontrados por Edison. Así fue como dieron con un pueblito en Los Ángeles que reunía todos los requisitos antes mencionados. Ese lugar continúa en pie hasta la fecha bajo el nombre de Hollywood. Y el primero en filmar en estas tierras fue D.W. Griffith en 1910, director que años más tarde nos regalaría películas como Intolerancia o El nacimiento de una nación. Esta última es una de las obras cumbre de la primera etapa del cine estadounidense debido a dos cosas. La primera es que representó un gran éxito taquillero que le permitió a los empresarios de la época entender al cine como un negocio rentable, un fantástico producto de inversión. La segunda es que a través de ella, Griffith explotó todos los recursos fílmicos que impulsó a lo largo de su carrera, tanto en lo que respecta a movimientos de cámara, como lo fue su visión para entender la relevancia de los planos cinematográficos, como en lo que hace a los elementos narrativos, como por ejemplo el uso de los flashbacks. Esto, entre muchas otras cosas, permite que hasta la fecha D.W. sea considerado por muchos historiadores como el padre del cine moderno. Es importante señalar que si han llegado hasta este punto del podcast, lo cual les agradecemos mucho, ya han escuchado hablar sobre los que históricamente se reconocen como los tres tipos de discurso cinematográfico en la primera etapa del cine. Primero el de los Lumière, quienes pretendían plasmar la realidad a través de su lente. Después el de Méliès, cuyos cortos se regían por un aire de fantasía y ciencia ficción que buscaban sorprender al espectador, entendiendo al séptimo arte como un medio de entretenimiento para las masas. Y finalmente el de Griffith, quien se centraba en lo cotidiano para exponer problemas políticos, humanos y sociales, contando con personajes de distintos perfiles y con motivaciones dramáticas, dotando al cine de profundidad artística. Mientras todo esto pasaba, Hollywood explotaba la industria cinematográfica con los primeros grandes estudios y la primera unión de artistas, la reconocida United Artists, cuya finalidad era que los actores pasaran de ser obreros a ser considerados como lo que eran, las estrellas de las producciones, dándole un poder a los historiadores y directores que buscaba asemejarlos con el de los todopoderosos productores.
A raíz de este evento, comenzaron a brillar figuras como Charles Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx o el Gordo y el Flaco, quienes fueron los grandes referentes de la época del cine mudo estadounidense. Gran parte del éxito de todo lo antes mencionado fue que Estados Unidos era, y continúa siendo, un país hecho de migrantes, por lo que buena parte de su población, por supuesto la de origen extranjero, entendía muy poco el idioma inglés, por lo que la radio o el teatro no eran opciones de entretenimiento, ya que requerían de una escucha activa. Pero cuando el cine irrumpió en la escena, lo hizo como un divertimento universal, no solo porque era mudo, sino porque estaba preponderantemente basado en el género de comedia. Ver a una persona caerse, otra recibiendo un pastelazo o alguien con los pantalones abajo eran elementos que conformaban un idioma global, capaz de ser entendido y procesado por la mayor parte del público, convirtiendo al cine cómico en un medio de entretenimiento infalible. Pero la historia del cine no se reduce solo a lo hecho en Estados Unidos. Dentro de la época del cine mudo, nacieron muchos movimientos fílmicos y expresiones cinematográficas alrededor del mundo. Una de las más reconocidas fue la corriente del expresionismo alemán, un movimiento que tiene su origen en otras artes como la arquitectura, la literatura o la pintura. En el rubro fílmico, esta corriente nace después de la Primera Guerra Mundial como un medio para expresar el sentir de la población ante una Alemania derrotada, lo cual se manifestaba no solo a través de los elementos visuales, sino de los narrativos. Por ello, las películas realizadas bajo el manto del expresionismo nos presentaban escenografías que mostraban una realidad deformada, trabajos de maquillaje y vestuario llamativos, expresiones actorales exageradas, incluso para la época, y una notoria explotación de los claroscuros, usando juegos de luces y sombras para crear atmósferas opresivas. Todo aderezado con ángulos de cámara inusuales que buscaban generar una sensación de tensión y desequilibrio. En lo narrativo, sus personajes generalmente eran incomprendidos sociales y se tocaban temas oscuros como crímenes, corrupción y monstruosidades, literal. Las dos películas más representativas del movimiento expresionista alemán, mismas que contemplaban todos los elementos antes mencionados, fueron El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene y Nosferatu de F. W. Murnau. Esta última se convirtió en la pionera del género del terror. Es cierto que antes de Nosferatu ya existían varias expresiones que coqueteaban con el horror. De hecho, el primer cortometraje del género se le atribuye a los Lumière, quienes en 1897 realizaron El esqueleto feliz. Mientras que la primera película de terror registrada es La mansión del diablo, del ya mencionado Georges Méliès. Pero con Nosferatu nació el cine de horror como lo conocemos. Lo que nos genera miedo en la gran pantalla, esos juegos de sombras, el manejo de la oscuridad como elemento narrativo, el suspenso plasmado desde el guión, la expectativa de saber que existe una presencia de un elemento terrorífico, pero que está siendo ocultado a la cámara, todo eso que hoy entendemos como cine de terror, desde el mejor logrado hasta el más palomero, tiene su origen en un movimiento cinematográfico de principios del siglo XX en Alemania. Y es por este tipo de explicaciones que decidimos dedicarle un episodio a la historia del cine, porque incluso si tú vas al cine sin pretensiones, solo a entretenerte, eso que estás viendo tiene un origen, parte de algo que va mucho más allá de un simple divertimento y siempre es interesante revisarlo. Otro pasaje de la historia que involuntariamente provocó un cambio en la manera de hacer cine fue la Revolución Rusa, y es que tras el derrocamiento del régimen zarista y la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas, mejor conocida como la URSS, el gobierno requería de un medio para fortalecerse y ganar simpatizantes, encontrando en el cineasta ruso Sergei Eisenstein a su gran propagandista. Lo interesante de todo esto es que Eisenstein no solo se dedicó a seguir instrucciones, sino que demostró a través de su cine la importancia de la edición dentro de una película. Por ejemplo, en su primera gran obra titulada La Huelga, desarrolla una secuencia en la que utilizó las imágenes de animales siendo sacrificados en un matadero intercaladas con la de trabajadores siendo fusilados por soldados zaristas. La intención, pues, era clara: generar un repudio al régimen anterior y por ende exaltar y justificar las acciones tomadas por el actual, pero también logró revolucionar el cine al desarrollar las técnicas que permitieron entender que la edición de un filme pues no solo podía generar magia visual, sino que era capaz de desarrollar emociones. No necesitabas de diálogos o escenas manifiestas para dar un discurso, pues bastaba con sobreponer imágenes aleatorias para externar una idea. Ahora bien, la parada obligada para representar este punto está en la cinta El acorazado Potemkin, de 1925.
En ella, Sergei Eisenstein filmó una de las escenas más maravillosas, relevantes y eventualmente copiadas en la historia del cine. A través de más de 150 planos perfectamente montados, hace una representación de la masacre llevada a cabo por los cosacos en contra de civiles inocentes. Todo se desarrolla en una escalinata y durante más de 6 minutos intercalamos entre los soldados, los civiles que huyen despavoridos, los heridos, los asesinados y los rostros de desesperación de la gente, culminando con una secuencia en la que una madre es alcanzada por una bala, dejando caer una carriola con un bebé a bordo. La secuencia completa está disponible en YouTube y aunque la recomendación por supuesto es que vean la película completa para que descubran a la llamada primera gran obra maestra del cine ruso, pues se vale darle un vistazo para entender de qué estamos hablando. Otra vanguardia clave del cine fue el surrealismo, la cual encuentra su principal inspiración en el movimiento impresionista, el cual iba más allá de las narrativas convencionales de aquellos tiempos, ya que buscaba transmitir a los espectadores el sentir de sus protagonistas. Por ejemplo, se usaban lentes deformantes para mostrar el punto de vista de un personaje que acababa de consumir alucinógenos o sobreimpresiones de rostros para representar el dolor que sentía un hombre por la pérdida de su mujer. El pionero de esta corriente fue Louis Deluc, mientras que otros de sus grandes exponentes fueron Marcel Levier, Abel Gance, John Epstein y Germaine Dulac. Esta última era una defensora de los derechos de la mujer, lo que la llevó a realizar la cinta La sonriente Madame Vedut, que pasaría a la historia como la primera película con temática feminista de todos los tiempos. Algunas de las obras clave de este movimiento también son Napoleón, de Abel Gance, o La caída de la casa Usher, de Jane Epstein. Pero el surrealismo iba más allá. A través de este movimiento artístico, sus autores buscaban erradicar el racionalismo, mostrando los pensamientos más puros al margen de la razón y la moral, lo que permitía revelar deseos internos del ser humano, comúnmente relacionados con la sexualidad y la violencia. El máximo exponente de esta vanguardia fue el cineasta español Luis Buñuel, a través de su primer trabajo, Un perro andaluz, el cual realizó con su entonces amigo Salvador Dalí, le mostró al mundo un tipo de cine que rompía con la narrativa común, puesto que la mayoría de sus escenas estaban basadas en sueños de sus creadores, quienes no buscaban ningún tipo de coherencia, más bien estaban detrás de la explotación del onírico. Años después, Buñuel tuvo que salir de España por cuestiones políticas, encontrando refugio en México, donde dirigió varias películas que, si bien no eran completamente oníricas, sí conservaban elementos de este estilo de cine, tales como El Ángel Exterminador y, en menor medida, Los Olvidados de 1950. Los tres movimientos que acabamos de enlistar abarcan, a su vez, otras dos revoluciones fundamentales dentro del cine. Nos referimos a la incursión del sonido y el color en la gran pantalla. Respecto al rubro sonoro, hay una película que, si bien no es la primera en agregar sonido a sus imágenes, sí es considerada como la primera que reunió diálogos sincronizados, música y efectos de sonido. Esta película es El cantante de jazz de 1927, la cual empieza como una película muda, a la cual se le suman efectos sonoros, la música de una orquesta y como momento cumbre, el primer diálogo en la historia del cine comercial, que irónica y mágicamente sería la frase, un momento, no han escuchado nada aún. Habiendo superado la barrera del sonido, el cine empezó a agregar color a sus producciones. En 1932 llegó Flowers and Trees, de la productora Walt Disney, considerada como la primera película a color de la historia, aunque realmente fue producida en blanco y negro y después le agregaron los colores. Siendo Becky Sharp, de Rubén Mamoulian, el primer largometraje en la historia grabado íntegramente a color. Y una vez que el cine tuvo sonido y color, se dio casi de manera natural el boom de uno de los géneros clásicos del cine estadounidense, el musical. Canciones, alegría, colores vivos y auténticas estrellas bailando y cantando frente a la gran pantalla hicieron de que este se convirtiera en el género fílmico predilecto de los estadounidenses durante varios años. Desde El Mago de Oz a finales de los años 30, la cual tiene un salto muy interesante del cine en blanco y negro a la llegada del color, pasando por Un americano en París y Cantando bajo la lluvia de los 50, ambas protagonizadas por Gene Kelly, hasta West Side Story o The Sound of Music en la década de los 60. Todos clásicos imperdibles del género y del cine en general. Aprovechando el paso por el cine estadounidense, hay una película que no se puede dejar de lado si estás haciendo un recorrido por la historia del cine, y esa es Ciudadano Kane de 1941. Siendo la ópera prima de Orson Welles, esta cinta no tuvo un elemento que la convirtiera en pionera de nada.
Sin embargo, su valor cinematográfico radica en el hecho de que reunió con maestría todos los elementos que individualmente hemos visitado a lo largo de este episodio. Tenemos una narrativa típica, basada principalmente en el recurso del flashback, sutiles pero muy bien logrados efectos visuales, un intenso uso de planos contrapicados, largas tomas, un trabajo sonoro adelantado a su época, austeras técnicas de iluminación y mucho más. No por nada ha sido considerada durante décadas y por muchos críticos de cine como la mejor película de todos los tiempos. Y bien, como hemos visto a lo largo de este recorrido, los eventos históricos tienen una fuerte relación con el desarrollo del cine. La Segunda Guerra Mundial también generó cambios en el quehacer cinematográfico. Incluso antes de iniciado el conflicto, personajes como Benito Mussolini en la Italia fascista o Adolf Hitler en la Alemania nazi habían comprendido a la perfección el poder del cine como medio propagandístico, aprovechándose de él para hacerse autopromoción y empezar a apoderarse del pensamiento de las masas. Ya adentrados en la guerra, Estados Unidos también comprendió el poderío del séptimo arte como vehículo para sembrar ideas en su pueblo, por lo que llenó a su industria de filmes de carácter bélico, donde sus soldados pues eran los grandes héroes. Típico, mientras que sus enemigos, principalmente los japoneses, ni siquiera eran pintados como villanos, sino como una raza inútil cuyo único valor era ser el hazmerreír del ciudadano gringo. Ahora bien, con Estados Unidos y la mayoría de los países europeos sumidos en la guerra, viéndose obligados a reducir su producción fílmica y enfocando lo poco que hacían en un cine de propaganda o con temática de guerra, el cine mexicano encontró todo lo necesario para desarrollar lo que eventualmente se convertiría en su época de oro. Se aprovechó de que el público latinoamericano pues no conectaba con el cine que se estaba desarrollando en el extranjero, pues la guerra no era algo con lo que se estuviera lidiando de lleno. Por lo que una industria que se enfocaba en musicales con rancheros, comedias aderezadas con crítica social y dramas que le recordaban al público que no importaba ser pobre mientras se fuera feliz, les permitió encontrar en nuestro cine un refugio. Más allá de si los productos nacionales eran realmente de calidad o no, lo cierto es que esta época de oro fue bautizada como tal debido a que nos permitió crear una industria rentable en la que contábamos con un sistema de estrellas parecido al hollywoodense y que representaba el medio de entretenimiento favorito del pueblo. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo movimientos fílmicos interesantes. Uno de ellos fue el neorrealismo italiano. Ya mencionamos al cine propagandístico prebélico de aquel país, patrocinado por Mussolini, pero al mismo tiempo se desarrollaba un cine de entretenimiento que se enfocaba en mostrar solo a la clase aristócrata. La gente sabía que la realidad de su nación era muy diferente. Por ende, como contrapropuesta a esto, nació el neorrealismo italiano. Un movimiento cuya intención era mostrar las vivencias e inquietudes de los ciudadanos de a pie. Esta corriente fílmica fue explotada u obligada a explotar a consecuencia de la guerra. Recordemos que Italia estaba dentro del bando de los derrotados, por lo que no había presupuesto para sostener una industria fílmica con superproducciones. Por lo tanto, los cineastas italianos de la época no tuvieron más opción que salir a las calles, haciendo de estas su única escenografía y a contar la realidad de su población, con personajes que en varias ocasiones estaban interpretados por personas comunes, no por actores. A la par, en Estados Unidos, se dio el apogeo del cine negro o film noir. Si bien esta corriente fílmica tuvo sus inicios desde principios de los años 30, con películas como M del grandioso Fritz Lang, claramente influenciada por las características del ya comentado movimiento expresionista alemán, lo cierto es que los estragos de la Segunda Guerra y la incertidumbre respecto al inminente conflicto con Rusia permitieron que este tipo de género se convirtiera en el predilecto del público norteamericano a través de personajes fríos y con una vida aparentemente envidiable en el exterior, pero que en el interior estaban sufriendo, generalmente por fantasmas del pasado. Este tipo de cine se convirtió en una analogía de la angustia generalizada del pueblo estadounidense, además de que sus traumas ponían a sus héroes en los límites entre el bien y el mal. Todo esto aderezado con la presencia de esas mujeres fatales que eran sensuales e inocentes en el exterior, pero con secretos que llevaban a sus protagonistas masculinos a finales trágicos. Lo que para muchos son simples películas sobre mafiosos, en realidad estaban siendo una analogía clarísima del sentir de toda una nación. Y ya que estamos hablando del cine de tipo anglosajón, no podríamos seguir sin mencionar a dos estandartes del séptimo arte de la segunda mitad del siglo XX. Cineastas que más que pertenecer a una corriente o movimiento cinematográfico, fueron capaces de hacer que su cine fuera un estilo propio que hasta la fecha inspira a cineastas de todo el planeta.
Ellos son Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. El cine hitchcockiano se caracteriza por el mejor manejo de suspenso que se haya visto en la gran pantalla, con temáticas enfocadas en el lado oscuro de la naturaleza humana, manejos de cámara de todo tipo que permitirían generar ambientes de tensión máxima y generalmente con brutales giros argumentales. Por su parte, el cine kubrickiano se caracterizaba por contar con un estilo fílmico impactante en todos sus rubros. Como pocas veces en la historia, un director lograba armonizar todos los elementos del séptimo arte en cada uno de sus productos, desde el elemento más pequeño de su escenografía, pasando por la técnica de iluminación más inocente hasta el sonido más tenue que se puede escuchar, todo en sus obras tenía una razón de ser o un mensaje que expresar. Su necesidad de encontrar el perfeccionismo nos regaló un cine visualmente simétrico, en el que cada plano se asemejaba más a la pintura más hermosa que pudiera estar exhibida en un museo o en una galería de arte. Siguiendo con los movimientos fílmicos, uno de los más influyentes, revolucionarios e interesantes por cómo nació fue la Nouvelle Vague o Nueva Ola Francesa. Quienes dieron inicio a este movimiento no eran directores en busca de nuevas expresiones artísticas o propagandísticas de algún régimen, sino críticos de cine, que escribían en una revista titulada Cahiers du Cinéma. Este grupo de escritores coincidían en que la industria fílmica francesa de la época estaba estancada en un estilo frío e intelectual, alejada del cine de autor que estaban desarrollando los grandes directores de la época. Así nació una forma de hacer filmes que eran técnicamente simples, rodada en escenarios naturales y con bajo presupuesto, pero que ponderaba la libertad creativa de sus autores por encima de cualquier otra cosa, dotando de frescura al cine francés. Dentro de sus máximos exponentes encontramos a Jean-Luc Godard, a François Truffaut, a Jacques Rivette, a Eric Rohmer o Claude Chabrol, la mayoría influenciados por la revolución que algunos años atrás ya había iniciado la magnífica Agnès Varda, quien gracias a que fue precursora de esta corriente se ganó el título de la abuela de la Nouvelle Vague. Muchas veces se dice que no se gana nada criticando lo que hace mal en la industria del cine nacional, pero revisitar la historia de la nueva ola francesa nos demuestra que una fantástica expresión artística puede tener su punto de partida en la inconformidad y las ganas de retar al status quo. Otra parada obligada es el nuevo cine hollywoodense que, influenciado precisamente por el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague, dotó a sus directores de libertad creativa, regalándonos auténticas joyas del séptimo arte como Bonnie and Clyde o Easy Rider, pioneras de este movimiento, así como El Exorcista y The French Connection de William Friedkin o Chinatown de Roman Polanski. Y también nos regaló el nacimiento de algunos de los directores más importantes de la historia como Francis Ford Coppola, que en esos años dirigió El Padrino, Martin Scorsese, que le regaló al mundo la brutalmente cruda Taxi Driver, Steven Spielberg con su revolucionaria Tiburón, e incluso la llegada al mundo de Star Wars de George Lucas, cuyo éxito comercial daría inicio a otra revolución fílmica como lo fue la era de los blockbusters. Estas películas que dejaban un poco de lado el valor artístico de la obra, enfocándose principalmente en buscar los elementos que les aseguraran más dinero en taquilla o más posibilidades de comercializar sus productos. Es curioso que un pasaje de la historia del cine enfocado en darle valor al artista fuera el parteaguas de su propia antítesis. Y es que hay una infinidad de movimientos fílmicos y géneros cinematográficos que merecen ser estudiados y por tiempo pues no los podemos desarrollar como se debe, tales como el Spaghetti Western de Sergio Leone con Clint Eastwood como su protagonista, siendo el bueno, el malo y el feo la máxima exponente del género. Ya a finales del siglo XX también apareció el Dogma 95, cuyos exponentes Lars von Trier y Thomas Vinterberg pues buscaban desarrollar el cine más puro posible, prohibiéndose a sí mismos el utilizar locaciones creadas, sonidos agregados, la cámara debía estar siempre en la mano del director, sin efectos ópticos ni intenciones de buscar encasillarse en un solo género. Una locura que incluso para sus creadores fue imposible de sostener. También tenemos al nuevo cine mexicano, comandado por González Iñárritu, Cuarón, Del Toro o Regadas. El nuevo cine alemán, que nos regaló la impecable Paris, Texas de Wim Wenders. El nuevo extremismo francés con Gaspar Noé y Leos Carax como exponentes. La nueva ola surcoreana con Park Chan-wook y Bong Joon-ho. La nueva ola japonesa, la nueva ola hongkonesa, el cine de animación, el cine paralelo de la India. En fin, una infinidad de temas que, si ustedes nos lo permiten, podemos desarrollar en futuros episodios. Y así termina este breve, en verdad breve recorrido sobre la historia del cine, algo que nos lleva a preguntarnos
¿Qué corriente cinematográfica estará por nacer o se está desarrollando sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Qué revoluciones fílmicas viviremos en el futuro? Quizá la inteligencia artificial nos alcance y ahora los guiones sean escritos por una máquina, las películas dirigidas a través de esta función o los actores sean sustituidos por imágenes hechas por computadora. Así como todo esto suena escandaloso, también fue escandaloso en su momento casi todos los pasajes que exploramos en este episodio. Entonces, ¿emocionados o aterrados? Hasta aquí nuestro segundo acto, vamos con la parte final. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Bueno, ahí estuvo un poco sobre la historia del cine. Vamos con nuestro tercer acto, recomendaciones de la semana. Antes, yo sé que nuestra sección de noticias duró 20 minutos, 20 minutos más de lo que tendría que durar, pero dos cosas rápidas. Uno, importantísimo, clave, Sydney Sweeney ya está soltera. Gracias a nuestro episodio de la semana anterior. Si usted quiere entender por qué, pues vaya y escuche nuestro episodio número 7. Y dos, es rapidísimo, pero acaba de salir. Ya hay fecha para las películas biográficas de los Beatles. Todas van a salir en abril de 2028, las 4. Así que ahí estaremos 16 horas o no sé cuánto, viendo permanencia voluntaria de 4 películas sobre lo mismo. Y ya conocemos quiénes van a ser los Beatles. Harris Dickinson va a ser John Lennon, Paul Mescal va a ser Paul McCartney, Barry Keoghan va a ser Ringo Starr y Joseph Quinn va a ser George Harrison. Ahí está la noticia que en el momento que estamos grabando está saliendo publicada. Recomendaciones, entonces, empecemos con... ¿Con quién empezamos? Vámonos de adelante para atrás, como película de Star Wars. Vamos primero con Alejandra Vega, que trae la recomendación más reciente. Mi estimada Ale, ¿qué nos traes esta semana? Efectivamente, yo soy la de la recomendación reciente, tienes toda la razón. Les traje una película que está en Movie, porque ya saben que es mi plataforma favorita, y que se llama Bergman Island o La Isla de Bergman, que es del 2021. Y está dirigida por Mia Hansen-Løve, una directora que alguna vez ya por acá habíamos mencionado en una recomendación. Yo la traje porque, como ustedes habrán escuchado en su título, habla justamente del trabajo del director, uno de los directores más grandes y más referenciados en la historia actual, que es Ingmar Bergman, y cómo su trabajo influencia a una escritora que se llama Chris y a su marido Tony, que están interpretados por Vicky Krieps y por Tim Roth. Mientras Tony es súper fan y la adora, y adora el trabajo de Bergman y etcétera, Chris cuestiona mucho las relaciones que este hombre tenía con sus esposas, con su familia, con sus hijos, con su padre. Y entonces como que sí, claro, hay cierta inspiración, pero también hay mucho cuestionamiento de cómo logró lo que logró Bergman y cómo es que la isla en la que es la isla Fagó, tiene esta influencia tanto en ellos como en el cineasta. Entonces, no les hago el cuento muy largo, pero conforme esta escritora va viviendo en la isla y pasando su retiro ahí, pues va descubriendo de sí misma varias cosas, de ella y de su narrativa y de su relato y de sus personajes, y la ficción se empieza un poco a mezclar con la realidad, y Mia Hansen-Løve nos regala una historia bastante padre, sobre todo porque a mí me gusta mucho esto de cómo se aborda el proceso creativo, es decir, quien alguna vez ha intentado pintar, escribir, no sé, este tipo de cosas que son súper artísticas, siempre tiene como estos baches o como estas dudas o segundas opciones, y acá lo aborda muy bien porque pues creo que todos los que hemos intentado hacer algo así hemos pasado en eso. Entonces, lo hace bonito, se entiende perfecto la influencia grande del lugar tanto en ellos como en Bergman. Y es padre también un poco revisar esos espacios que pues también nos remiten un poco a la historia del cineasta. Entonces, pues no les digo más, está en Movie, tiene grandes actores, por ahí también está Anders Danielsen y también está Mia Wasikowska. Entonces, pues mucha estrella, una historia linda, un testimonio fílmico a propósito de este tema que tratamos el día de hoy. La pueden ver en Movie y listo. Cuéntenos qué les pareció en los comentarios. Oye, pues Movie ya nos tiene que pasar una lana, ¿no? Cada semana se les La Yo está digo, neta, no, oye. ya, no. De perdida Mucho que nos regale una suscripción a cada uno, oye, tampoco le pedimos dinero. Ya con eso. Yo sí pido dinero. Bueno, sí tienes razón, no voy a vivir de una suscripción de Movie. Exactamente. Vamos con la recomendación del señor Osvaldo, por ahí de los años 50. No quisiera yo meterme ahí, solo decir algo. Ya le dedicaremos un episodio al director, a la película quizá en particular.
pero para mí, la película que trae Osva es la que me hizo entender qué chingada, porque uno Que dice, es que el eres guión es un lo más importante, es que... boyerista. No, que me hizo entender cómo espiar a tus vecinos, básicamente. No, la que me hizo entender el chingado poder del cine a diferencia de otras artes. Luego uno dice, es que el guión es lo más importante, es que las actuaciones, es que lo técnico. No, es la dirección y recuerdo perfecto el momento en el que lo entendí y fue gracias a esta película. Dale mi Osva. Disponible en la plataforma de Max, anteriormente llamada HBO Max, una plataforma que sí más personas van a tener, no como la que acaba de decir Ale, ¿no es cierto? Sigue, patrocínenos, acabo de matar cualquier tipo de promoción y de publicidad que nos pudieron No, haber dado. gente de HBO, ya se va, es su último episodio hoy, ya, No, ya. no, no, de HBO sí, yo digo la que dijo Ale que no tiene nadie. Esta HBO sí la tiene la mayoría, o bueno, gran parte de ella. Pero bueno, dejando de lado que estamos matando posibles patrocinadores, voy a platicarles de Alfred Hitchcock y su obra maestra, una de las tantas obras maestras que tiene en su filmografía, La ventana indiscreta o Rear Window, película de 1954, rápidamente de qué trata y sin spoilers. Esta película sigue a un fotógrafo incapacitado, inmovilizado, tuvo un accidente y por lo tanto pues su pierna está enyesada, no se puede mover, está completamente en silla de ruedas y bueno, desde su ventana en un segundo, tercer piso de una vecindad, así con varios departamentos enfrente por los lados, pues comienza a espiar justamente así como Freddy a sus vecinos y después pues la cosa se pone interesante cuando sospecha que uno de estos vecinos ha cometido un crimen. ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? Créanme que eso, si bien es importante, por supuesto, para manejar un suspenso, el suspenso que maneja Alfred Hitchcock y por lo tanto creo entender lo que menciona Freddy respecto a por qué la dirección es lo más importante en una película, es porque Alfred Hitchcock siempre pone este ejemplo o ponía este ejemplo en las entrevistas en las que se les preguntaba sobre la diferencia a lo mejor entre el suspenso y entre el terror, ¿no? O entre la sorpresa. Y es que él ponía de ejemplo que tal vez en una escena, en una película, dos personajes están platicando y hay una bomba abajo de la mesa que va a explotar en 30 segundos. Hay dos maneras de dirigir esa escena. La primera, la más convencional, digámosla, o la que va a generar un impacto momentáneo, pues es que el espectador no sepa que hay una bomba, que estamos siguiendo simplemente la conversación de estos dos personajes y de repente, ¡pum!, la bomba explota y así como los personajes, nosotros los espectadores también nos sorprendemos. Sin embargo, lo que hacía Alfred Hitchcock y lo que lo hacía diferenciarse de las demás películas de suspenso y de thriller que había en su época, pues era que justamente el espectador ya sabía con anterioridad que había una bomba dentro o debajo de esa mesa. Entonces, lo importante aquí no es que la bomba vaya a explotar, o en este caso no es si el vecino cometió el asesinato o no, sino esa conversación, sino esa experiencia, sino esos sentimientos que a lo mejor los protagonistas están pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia el cine de Alfred Hitchcock, algo como lo que también hizo Francis Ford Coppola en El Padrino cuando Michael mete la pistola al baño, cuando va a esta reunión y que ya sabemos que hay una pistola dentro del baño, pero no sabemos si las cosas van a salir bien o van a salir mal. Bueno, eso es un poquito, ¿no? Así como en la comparativa, digámoslo, de lo que hacía Alfred Hitchcock. No quiero decirles mucho porque, pues, a ver, es una película de suspenso, no vamos a revelar mucho más, pero para que se enamoren, así como yo me enamoré de Grace Kelly cuando la vi por primera vez en una película, como fue en esta de Alfred Hitchcock. La ventana indiscreta, disponible en Max, también protagonizada por un impresionante James Stewart y también nominada a 4 premios de la Academia: Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Cinematografía y Mejor Sonido. Gran obra maestra. No sé si sea la mejor de su filmografía, pero bueno, ya lo dije al principio, una de las tantas obras maestras que tiene Alfred Hitchcock. Híjole, yo creo que sí. Yo creo que sí, sin problemas podría, podría ser una de las mejores.
Y yo, para cerrar con este capítulo de recomendaciones, yo traigo una película de la que ya hablamos en nuestro segundo acto, no me voy a extender mucho, pero sí quería recomendárselas como parte, como para cerrar este ciclo sobre la breve historia del cine. Me refiero a Nosferatu de 1922 de F.W. Murnau. Gran película, ya hablamos de todo lo que tiene, es la pionera del género terror como lo conocemos al día de hoy. Comprender eso, de dónde nace este cine que al día de hoy nos asusta o nos parece churro o nos causa risa, lo que sea, pero es el cine de terror como lo concebimos en la actualidad y desde hace décadas. Parte de aquí, parte de un movimiento llamado el expresionismo alemán y parte principalmente de Nosferatu, que es la historia, en pocas palabras, de Drácula. Simplemente que por ahí temas de derechos de autor no se pudo pasar el nombre como tal, no pudieron utilizar los nombres de la novela, no pudieron utilizar a Drácula como nombre y es por eso que titularon al personaje y a la película como Nosferatu, pero la idea es la misma, lo que conocemos de la novela, lo que hemos visto muchas veces sobre la historia original de Drácula, de Bram Stoker, bueno, es lo que está aquí plasmado. Es muda, es cierto, pero vale toda la pena que le den una oportunidad. Ya se platicó por qué, para entender muchísimas cosas. ¿En dónde la pueden encontrar? La película está disponible en la plataforma Tubi. Dirá usted, ¿qué chingados es eso? Puede ser, pero la plataforma es totalmente gratis, la pueden descargar en su celular y listo. Si acaso les pedirá un correo electrónico, pero hasta ahí, nada de tarjetas, nada de pagos, la pueden descargar en sus Smart TV, la pueden tener ahí, así que pues es una opción totalmente gratis. Creo por ahí que su único tema sería que no tiene subtítulos, pero bueno, es muda y las viñetas que salen pues son las menos y lo pueden traducir, son muy cortas y muy sencillas. Entonces, ahí está Nosferatu en Tubi y también como recomendación la propia plataforma, que no nos pagó por decir esto, pero hay dos que tres joyitas que pueden encontrar y la aplicación es totalmente gratis. Así que, Pero dicho lo espérate, te antes, faltó decir ajá, una cosa. ¿qué pasó? Tienes que decir que lo pueden traducir aún si son del Estado de México. Tengo mis dudas, ciertos municipios del Estado de México lo podrían traducir, pero pues me parece muy clasista tu comentario. Pero real, 100% Eh, real. no lo sé, yo por los amables escuchas del Estado de México que en este momento están afuera de tu casa, listos Afuera para de mi casa. cometer, afuera de tu casa, listos para cometer lo que mejor saben hacer, que son No robo a mames. casa Crímenes habitación, varios. robo a casa habitación. Y uno Oigan, de pero ya en ellos serio, me es gustan. Freddy allá afuera. Obviamente, aquí estoy esperando que sí llegue fuera de mi casa para reclamarle que no puede traducirlos. Pero ya en serio, sí creo que trajeron grandes recomendaciones. Dos peliculones del tamaño del mundo. Qué gran recomendación de cada uno. Pues siempre, muchas gracias, pero siempre No lo sé, sabemos no sé si tú perfecto. siempre. No Siempre, sé si tú obvio, siempre. siempre. No sé si en el episodio anterior, pero bueno. No es en el episodio anterior. Y bueno, ya después platicaremos cómo hay una sola regla en esta sección, que es que las películas estén en plataforma. Y el pinche Osvaldo todas las semanas manda películas que no están en plataformas. Que se Toda, y, a- piratean Bueno, mientras y las voy a aparte se subir enoja. las voy a subir a osvacine.films. No, y aparte le dices mira. y se enoja. Puta Voy a madre, no crear, puede ser. voy a crear un acervo completamente gratuito para la preservación del cine. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy Ahí bien. está, ahora sí. Y van a ser damos puras promoción para que películas la de gente las pueda Marvel. ver. Sí. No, Y de no se Destino olviden. Final. Sale bye. Pero Destino Final también. Bueno, eso sí está bien. Se Bueno, te eso sí. recupera. Bueno, terminamos entonces nuestro tercer acto y pues no queda más que agradecerles por haber estado con nosotros en un episodio más. De verdad, un episodio que nos costó en general llevar a cabo, pero que esperemos que puedan disfrutar, que les puedan gustar, que puedan compartir y que nos puedan comentar. Sabemos que faltó muchísimo, pero queremos saber qué les hubiera gustado escuchar o si alguno de los puntos que sí se tocaron les llamó la atención, pues que nos digan, oigan, ay, desarrollen a este cineasta, este movimiento, a este tipo de cine. Nosotros encantados hacemos la chamba para llevarles a ustedes lo que más les gusta.
Voy a empezar con la despedida de mi estimado Osvaldo Escalante desde el Fuerte Sinaloa, porque ya se tiene que ir a dormir a las 5 de la mañana a su programa de Hay que radio. dormirnos, sí, no, muchísimas gracias. De acuerdo con lo que dice Freddy, si ustedes quieren que desarrollemos algún tema en específico, nos aventamos la chamba y con nos aventamos quiere decir Freddy se avienta el guión y nosotros le damos voz, claro que sí, pero bueno, el público lo que pida. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos ya en el 8º episodio. Creo yo que lo hice lo suficientemente bien como por lo menos estar los próximos 2 episodios. Creo que lo hicimos bien, creo que congeniamos bien y me han dado una prórroga, unas horas extras en cine a 3 actos. Pero ya fuera de broma, muchísimas gracias. Gracias por contactarnos en redes sociales. Gracias por dejarnos sus opiniones. Ya lo saben, en @osvaesc en Twitter e Instagram en lo personal. Y ahorita en unos momentos pues Freddy les comenta del podcast. Gracias y hasta la próxima semana. Sí, mi buen Osva estaba en un periodo de prueba. Te lo tengo que informar, mi buen Osva. Te has ganado 3 episodios más. Por lo ¿Ves? menos Ok. 3 episodios más. Sí, Ok, sí, sí, ok. que es ¡Bravo! mínimo hasta que te tocaría de nuevo conducir. Pero por Es lo lo que pronto, más querías bien. nomás. Más bien, más bien. Mi estimada Alejandra Vega, comentarios finales y dónde te podemos leer. No todos los lados donde te podemos escuchar porque nos llevaríamos otros 10 minutos, pero dónde te podemos leer y si quieres a una, mira, vas a decirnos en dónde más te pueden escuchar que sea tu podcast favorito. De todos los demás que tienes, el favorito, ese nos vas a decir. No, lo que les voy a decir, no te voy a hacer ningún caso por más que seas el patrón. Y lo único que voy a decir es Twitter e Instagram, a sus órdenes, @patgretel. Pero sí quiero darte las gracias, o sea, ya en serio, porque de verdad te rifaste muy cañón con lo que hiciste hoy en el guión. Estoy sumamente agradecida con tu trabajo y además estuvo impecable. Mis respetos, te rifaste cabrón y muchas gracias por este episodio, mi querido Freddy. Sí, gracias ChatGPT. Digo, Freddy Montes. Ay, perdón. Yo solito me gasté como 1 millón de litros de agua, pero muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada Ale, de verdad, mi buen Osva, y a todos los que se tomen el tiempo de escucharlo. De verdad que sí, fue una chambita más compleja de lo que creí, pero pues salió muy bien y salió muy bien también gracias a las extraordinarias voces que son las suyas, que le llevaron esto a toda la gente. A mí, en lo personal, me pueden leer en @Freddy Montes en Twitter y @MXCinéfilos, también página hermana. Y este bonito podcast, ya lo sabe, cada miércoles hay un nuevo episodio y nos pueden escuchar en su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast. Ya estamos en Apple Music. Gracias, señor Osvaldo, por dejarnos estar en esta nueva plataforma. Y por supuesto, también en YouTube, así, tal cual, Cine a 3 actos. ¿Cierto? No, mi buenos, ya estamos en Amazon. Así es, ya estamos completamente disponibles en Amazon para aquellos que gusten de utilizar su Alexa como bocinita. Digo, también lo pueden usar en Spotify, pero ya está también disponible de manera nativa. Exactamente. Y si alguien de Amazon nos escucha, hoy me hicieron un cargo de 70 pesos. A ver si alguien me aclara qué chingados es eso. Ay, si de casualidad hay alguien que está hablando. Algún día en un episodio contaré la vez que, no me acuerdo si fue Amazon o Apple, pero que nos cayó la voladora gracias a David Cavazos, a quien le mando un saludo, y nos hicieron ¡Besos, bajar una David! reseña. Sí, Porque nos hicieron violaron bajar el una reseña. embargo, cabrón. Ajá, por su culpa. Me hablaron, me buscaron hasta por debajo de las piedras y antes no fueron con Ministerio Público y Policía ahí a buscarme. Bueno, dicho todo lo anterior, muchas gracias otra vez por escucharnos aquí en Cine a 3 actos. Nos escuchamos próximamente en su plataforma favorita. Y como dijo el mencionado en nuestra historia sobre el cine, Georges Méliès, las películas tienen ese gran poder de capturar los sueños. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 actos.